En el PAN también estamos conscientes de que se cometieron errores. Entonces, que eso no es atribuible al panismo, eso es a los que somos seres humanos. Lo que tenemos es perfecta claridad de que tenemos que recomponer al PAN. Si no salvamos al PAN, entonces México está en la posibilidad real de que sea ya el país de una sola visión. Y es que eso no lo vamos a permitir jamás. El PAN ya no compite contra Morena. El PAN ya compite contra el gobierno de México. Perdón, no nos vamos a cansar de decírselos cada vez que nos subamos a la tribuna. Ustedes construyeron una mayoría artificial que no les dio la gente. Ellos ni siquiera debaten. Ellos solo se suben a la tribuna a insultar. Si por ellos fuera, podrían seguirle echando la culpa a Porfirio Díaz, a Antonio López de Santana. Sí, a lo mejor no es Venezuela el país que tenemos que usar de comparativo. A lo mejor es Pakistán. Estamos en un gobierno que se está volviendo autoritario. Ya no existe el poder legislativo, Rodrigo. Marco es mi amigo, nunca voy a dejar de decirlo ni de él, ni de nadie. Nada más que Marco es un individuo y yo soy otro. ¿Ha habido abusos en la afiliación? Yo soy el primero en decirte que sí, Rodrigo. Pero decir que el PAN es una institución secuestrada, no es verdad, lo digo con toda claridad, que Marco tenga ni en su culmen de presidente un poder tal que prácticamente de manera unilateral pueda determinar una decisión de este tipo. Es que no funciona así el PAN. Yo no sé si he hablado con padroneros o no padroneros. Yo solo sé que he hablado con los liderazgos locales, estatales del PAN. Si yo llego a ser el dirigente, es el compromiso de a de veras de adherir al Partido Acción Nacional. Hoy en el estudio Código Magenta recibimos a Jorge Romero, aspirante a la dirigencia nacional del PAN. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, el gran auditorio de Código Magenta. Primero, empezar por la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó con el PAN? Ese PAN que tuvo 2 sexenios consecutivos en el poder, que comandaba decenas de gubernaturas, que si bien sigue siendo el principal partido de oposición en este país, solo se quedó con 4 gubernaturas y muchos en este momento se cuestionan si tiene viabilidad para seguir siendo competitivo. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué sucedió en el PAN? Mira, Rodrigo, yo creo que nosotros, y por nosotros me refiero a todas las mujeres y los hombres panistas, o si no una gran mayoría, sabemos que el PAN, si bien yo no considero que todo han sido errores, si bien yo considero que tuvo 2 gobiernos federales que también tuvieron aciertos, en el PAN también estamos conscientes de que se cometieron errores. Entonces, que eso no es atribuible al panismo, eso es a los que somos seres humanos. Y nosotros, más que querer analizar, Rodrigo, cuáles fueron esos errores, lo que tenemos es perfecta claridad de que tenemos que recomponer al PAN y de que tenemos que renovarlo. Y no es solamente por una hiperidentificación cromática azul, es porque, como tú bien acabas de decir, Rodrigo, si no salvamos al PAN, entonces México está en la posibilidad real de que sea ya el país de una sola visión. Y es que eso no lo vamos a permitir jamás. Es que esta es una sensación ciudadana que trasciende al PAN, Rodrigo. Muchísimas personas en este país estamos conscientes que hay un gobierno, hay un oficialismo que te quiere hacer creer que todo el mundo les aplaude, que todo es una maravilla. Y eso, para empezar, no es verdad. 54% de la gente votó por ellos. O sea que el 46% de este país no. Pues eso es casi la mitad, Rodrigo. Entonces, el gran reto del PAN es que ese 46% nos voltee a ver, les haga sentido lo que les tengamos que decir y digan: el PAN puede ser un vehículo ciudadano real. Si se abren realmente, entonces el PAN puede volver a ser quien dispute contra este autoritarismo de la 4T. Hablas de una situación crítica, lo hemos visto todos. Se acaba de discutir en la Suprema Corte la constitucionalidad de la reforma judicial y sí te hace pensar, pues este es el país de un solo proyecto. ¿Para ti, Acción Nacional sigue siendo una oposición relevante? Mira, sí, sobre todo no solo por su acto, Rodrigo, sino por su potencia. Mira, me explico. Mucha gente puede decir: ¿ya qué caso tiene dar el debate? No, pues todo el del mundo. Mucha gente puede decir: ya no tienen los números en la Cámara. Bueno, ahí primero hay que decirlo. Tienen los números, el oficialismo en el Congreso que tienen, no porque se los dio la gente. Perdón, no nos vamos a cansar de decírselos cada vez que nos subamos a la tribuna. Ustedes construyeron una mayoría artificial
que no les dio la gente. Y por eso pueden pasar, según ellos, por encima de todos los demás. Pero va a quedar en un diario de debates, Rodrigo. Y para la posteridad en este país, que en el PAN estamos dando el debate y ni uno solo lo perdemos. Porque para empezar, ellos ni siquiera debaten. Ellos solo se suben a la tribuna a insultar. Si por ellos fuera, podrían seguirle echando la culpa a Porfirio Díaz, a Antonio López de Santana. Y nosotros estamos muy conscientes de que es mucho lo que se puede hacer. Nosotros podemos ser una oposición, Rodrigo, que también está en las calles, ¿eh? Fíjate qué ironía que yo lo diga, así como lo hicieron ellos. Si ellos no tienen vocación de escuchar ni de dialogar con nadie más, pues a las calles y a las plazas y a tocar puertas y a cuanto espacio nosotros podamos acceder con otra energía. Porque como te decía, mucha gente cree que la oposición exagera. Así nos dice la 4T. ¡Qué exagerado! No es cierto que estamos como en Venezuela. Ah, no. A ver, a lo mejor en México hoy no hay anaqueles vacíos. Menos mal, gracias a Dios. Sí, a lo mejor no es Venezuela el país que tenemos que usar de comparativo. A lo mejor es Pakistán. Estamos en un gobierno que se está volviendo autoritario. Ya no existe el poder legislativo, Rodrigo. Vengo de coordinar al grupo parlamentario del PAN. A ellos les llegaban las iniciativas del Ejecutivo y simple y sencillamente les tenían que dar enter, punto. Sin opinar, ni ellos. Como decíamos, sin moverle una sola coma. Y ahora van al abordaje del Poder Judicial. Y ese es precisamente mi punto. Hay una percepción allá afuera en la ciudadanía, particularmente la ciudadanía que no votó por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, claro, de Claudio Sheinbaum, de que hay una impotencia frente a lo que se está haciendo en este país en el Congreso. Y me explico. La reforma más significativa que ha habido en mucho tiempo, esta reforma de llamada supremacía constitucional, que es realmente una reforma de supremacía legislativa. Supremacía de Morena. Se pasó en fast track, se pasó rapidísimo y dices ahí, ¿dónde están los diques de contención? Si el PAN no puede ser oposición porque no están los números con esta mayoría artificial, que yo concuerdo en ese punto, entonces ¿de qué sirve tener a un partido que no está de acuerdo con el oficialismo? Mira, narrativamente nosotros vamos a dar la lucha por completo, pero la lucha de a de veras, Rodrigo. Sí, mi punto es cómo puede influir el PAN realmente. Exactamente. Nuestra lucha de a de veras para influir de una manera determinante, y que es la gran meta de la próxima dirigencia del PAN, es quitarles esos números en el 2027. Es que es así de simple. Ganar elecciones. Por supuesto. No podemos... A ver, no vamos a dejar de debatir. No vamos a dejar de defender a los organismos constitucionalmente autónomos, a ustedes, periodistas, medios que opinan distinto. Siempre van a contar con nuestra voz. Sabemos cuál es el alcance de una voz. Por eso tenemos que organizarnos para incidir. Y que en el 2027 les quitemos estos números que, insisto, antidemocráticamente lograron para que nunca más en este país pueda alguien imponerse en una sola visión. Es por eso, se lo digo a tu auditorio, Rodrigo, lo importante que es que nosotros hagamos un buen papel. Porque la gente nos va a voltear a ver si ve que tenemos consistencia y que tenemos astucia. Sí. Y que tenemos inteligencia y sentido ajedreico de cómo hacer las cosas. Si me lo preguntas a mí, querido Rodrigo, esta lucha contra el autoritarismo no es box. La oposición se ha confundido porque cree que es jugar box, cuando yo creo que esto es ajedrez. Y nosotros vamos a tener la suficiente inteligencia para saber qué piezas mover para llegar respondiendo puntualmente a tu pregunta, al estado en donde ya no tengan esos números y entonces no solo tengamos nuestra voz. A ver, Jorge, hay que reconocer una cosa que es la pasada elección no le fue bien al Partido de Acción Nacional. En general no le fue bien a la oposición. Muchos dentro del panismo se sorprendieron que ha sido una elección de 60-30 Claudia contra Xóchitl Gálvez. Eso tiene un sinnúmero de explicaciones. Sí. Pero lo que pone de relieve es también Morena es en este momento el partido con todo el poder. Sí. Con todo el dinero. Claro. Y como hemos visto, que no se van a limitar por las reglas del juego. Entonces, en este contexto, ¿es posible ser competitivos y es posible volver a ganar elecciones? Sí. Mira, te voy a decir... Y la pregunta, ¿cómo? Por supuesto. Te voy a decir por qué, a mi juicio, claro está. Mira, primero porque el PAN
te puedo asegurar, vamos a hacer una oposición que no se va a doblar, no la van a asustar, no nos van a asustar, Rodrigo. Te lo digo y te lo dice alguien que ya sabe lo que es una persecución política a su persona. ¿Está bien? Ya lo asimilé. La 4T a mí literalmente ya me vacunó. Pero te quiero decir esto. Tú lo dices perfectamente bien. Estamos conscientes de hacia qué vamos. Vamos hacia elecciones de Estado. Como yo ahorita te decía, el PAN ya no compite contra Morena. El PAN ya compite contra el gobierno de México. Eso que hoy, que los que gobiernan hace 20 años, cómo se quejaban, del hiperpresidencialismo y de la división de poderes y del uso de los recursos públicos. Y míralos hoy. Qué bonitos que se ven 20 años después, haciendo exactamente todo aquello que hace 20 años juraron combatir. Esa es su transformación. Yo lo que te puedo asegurar es que una cosa es reconocer los resultados y otra cosa es aceptar que fueron elecciones parejas. No lo fueron. Y nosotros como oposición no supimos levantar suficientemente la voz. Si me preguntas a mí, factotum, el hiperfactor que hizo que la gente votara por ellos. Y ese factor fue el dinero. El dinero. Pero ahora tienen menos. Que le condicionaron, me refiero al dinero que la 4T usa con programas sociales, condicionándoselos a la gente. No, me refiero al PAN, que ahora tiene menos dinero. No, pero es que el PAN, fíjate que cuando empezó a ganar los 90, los 2000, no lo hacía con dinero. Esa es nuestra gran meta. Volver a llenar plazas como lo hacía Pancho Barrio, como lo hacía el Maquío, sin medio peso, sino por causas e igual ante un régimen, Rodrigo, que todo el mundo juraba que era imbatible. Y el PAN lo batió. Si Jorge Romero llega a la dirigencia nacional del PAN, ¿qué haría diferente respecto a la última elección? ¿Cómo sí se puede ganar? Mira, yo primero creo que nosotros tenemos que ser un partido que se piense bien su narrativa social. Porque si bien vamos a ser un partido que metamos el cuerpo y el alma, Rodrigo, ante todas estas, pues déjame decirlo así, barbaridades de la 4T que nos regresan 40 o 50 años en el pasado, si bien nunca el PAN va a dejar de pelear ante el autoritarismo, el PAN también tiene que entender que debe de empezar a proponer. Tenemos que pelear la agenda pública. No podemos solo reaccionarle a la 4T, porque hay muchísimas personas que nos dicen, a ver, PAN, yo sé perfecto en contra de qué estás, me queda claro. Nada más no me queda tan claro a favor de qué estás. El PAN tiene que encontrar sus causas y hablar de nuestras causas y orillarlos. No vamos a caer en su garlito siempre. El PAN tiene que saber cuándo hay una reforma que destruye las defensas de las personas en México por una disque supremacía constitucional y saber distinguir cuando Morena quiere rifar un avión. Ponen rifas de aviones para que no hablemos de las balaceras en Culiacán. Y lo peor de todo es que en lugar de que hablemos como oposición de las balaceras en Culiacán y de los derechos humanos de las personas, hablamos de las rifas del avión. Tenemos, insisto, que ser una oposición más inteligente y que también la gente sepa cómo sabemos proponer y presumir nuestros gobiernos. Pero segundo, insisto, no vamos a caer en la ingenuidad de lo que viene en las elecciones de Estado. Rodrigo, nos vamos a volver locos, con el condicionamiento que a la gente le está haciendo este gobierno, porque lo dicen. Si no votas por Morena, te van a quitar tus programas sociales. Y eso es mentirle a la gente, porque el PAN está completamente a favor de los programas sociales, de los que realmente le ayudan a las personas. Nos vamos a volver locos cuando veamos que los condicionan, porque los condicionan. Y por eso ganaron. Y para el Congreso se quedaron 54-46, con todo el peso del Estado. Al final quedaron así. Pero Jorge, hablabas recientemente de que el PAN tiene que encontrar sus causas. Y precisamente hay una crítica de un analista, Carlos Matienzo, respecto a dos votaciones que hubo recientemente en el Congreso. Uno de elevar a rango constitucional los programas sociales y otro que está sucediendo en el Congreso de la Ciudad de México sobre la no criminalización del aborto. Que independientemente de la postura que cada quien tenga de eso, uno esperaría que el PAN tuviera muy claro cuál es su postura en el tema del aborto. Claro. Y cuál es su postura también
en temas fiscales y en temas de programas sociales. Claro. Y la crítica de Matienzo es, de verdad, el PAN en el tema del aborto no hizo diferencia y en el tema de programas sociales ni una persona votó en contra. Es decir, no hubo ni una voz disidente que dijera, ¿sabes qué? Tal vez esto está mal. Y te lo digo porque a veces esos pequeños enanos políticos, que son los pequeños disidentes, son los que terminan rebasando los partidos tradicionales por la derecha, como sucedió en Argentina con Javier Milei. Entonces, mi pregunta es, ¿no teme el PAN que lo rebasen desde fuera? Mira, no. Y además haces unas grandes preguntas y si me dejas, te respondo exactamente en ese mismo orden. Mira, lo que acabamos de votar en el Congreso de la Unión respecto a programas sociales eran básicamente girando en torno a programas para personas con discapacidad. No hay manera que el PAN votara en contra de eso. No, bueno, lo hicimos a favor y con toda convicción. Pero déjame disasociar el tema de personas con discapacidad con el fenómeno de los programas sociales en general. Gracias. A ver, en el PAN tenemos, como bien lo acabas de decir, que tener claridad de qué modelo de país llevamos defendiendo por 85 años. En el PAN creemos en el liberalismo económico, pero el punto es que tenemos que decirlo con todo honor, sin estar avergonzándonos por una moda que llega en donde se atreven a decir desde un púlpito adoctrinante que aspirar es algo malo. Bueno, pues en el PAN tenemos que gritar con toda convicción y sobre todo a las jóvenes y los jóvenes que aspirar es algo bueno. En el PAN tenemos que dar no solo una batalla electoral, también como dijera Castillo Peraza y Luis Eche Álvarez, una batalla cultural. Claro. ¿Cómo a los jóvenes no les vas a decir que aspirar a emprender, no solo a conseguir, sino a producir empleos en este país es algo bueno para este país? Que a un país no lo saca adelante su gobierno, lo saca adelante su sociedad, su iniciativa privada. Ahí es donde nosotros tenemos que saber distinguir qué programas son los que realmente valen la pena y cuáles son recursos públicos para clientelizar personas, porque este gobierno quiere que sigan siendo pobres los que hoy lo son, porque siguen siendo su acceso al poder y su manutención del poder. Segundo, fíjate que el tema de la vida, el tema de la familia, todos los temas que se pudieran asociar a una doctrina, por así decirlo. Es una agenda natural del PAN, en términos históricos al menos. Sí, fíjate, ¿qué es lo que yo sé que está pasando en el PAN? Porque sí está pasando, Rodrigo. En el PAN hay muchas personas que dicen estas son las banderas que tenemos que enarbolar sin miramientos. Me sumo. Yo soy alguien que se suma a esa opinión. Hay muchas otras personas dentro del PAN, y siguen siendo igual de panistas, Rodrigo, que dicen, no, yo creo que el PAN ya tiene que encontrar una proyección actual de sus principios. No es cambiarlos, es proyectarlos a este año, al 2024. Mi conclusión, Rodrigo, y es una convocatoria al panismo, es que estos temas, en lugar de evadirlos, son los temas que tenemos que debatir como partido, sin que nadie se dé la voz de la verdad. Sin que nadie le diga al de enfrente, tú estás mal y yo estoy bien. Pues eso es lo que combatimos con Morena. Y que lo hablemos y que lleguemos a una conclusión. Si me preguntas a mí, Rodrigo, en el tema de la vida, por ejemplo, mi convicción, una de las razones por las cuales me afilié al PAN, es defender a personas que no se pueden defender. Con absolutamente toda mi convicción. Pero yo ya separo esa convicción de lo que también pudieran considerarse ya por el marco normativo como derechos de las mujeres. Bajo ninguna circunstancia el PAN debe concebir la defensa de la vida con la criminalización de las mujeres. Es decir, el PAN puede encontrar ese punto medio que enarbole sus causas originales con toda convicción y orgullo, sin que nos regresamos medio siglo en consideraciones, insisto, de criminalizar. Son dos cosas distintas. Que justamente a eso iba la parte final de mi pregunta. Estamos viendo en España, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en Argentina, que las guerras culturales están sustituyendo a las guerras económicas en el tema de cómo se divide el espectro político. Y la pregunta de si no temen que los rebasen. Y en ese sentido agrego un matiz. ¿Qué le dices tú a aquellos ciudadanos que se identifican con la derecha, con posturas de derecha, tanto sociales como económicas, pero que están buscando nuevas opciones, abrir un nuevo partido o nuevos liderazgos fuera
del que ha sido la opción tradicional que es Acción Nacional? Mira, te respondo estas dos primero. No, hoy, y lo digo con humildad, sin arrogancia, mucho nuestro trabajo. No nos preocupa que nos rebasen por algún carril otro partido, porque me parece que quienes pretenden hacerlo sí se van desde una perspectiva ultra. Ultra. Y nosotros lo tenemos medido, Rodrigo. No solo tenemos intuición. Nosotros medimos, yo soy una persona que mido mucho y lo ultra de un extremo o otro no pega en este país. O sea, lo radicaliza y lo avienta a un extremo. Claro que tenemos que nosotros, insisto, como te decía, defender nuestras causas originales en una versión que no afecte lo que ya son derechos humanos ni la progresividad constitucional de derechos, pero diciéndolo con toda claridad las cosas que defendemos. El gran reto que tenemos que hacer, contestando la segunda parte de tu pregunta, Rodrigo, es hacerle ver a las personas que no hace falta otro partido. Porque cuando la gente dice, hagamos un nuevo partido, es porque considera ya inútiles los que existen. Y quizá muchos pudieran pensar en la inutilidad del PAN por considerar, pues lo digo yo soy el primero en decirlo, Rodrigo, por considerar que el PAN ya está cerrado y que ya no admite más voces y más participación. Bueno, si en esa secuencia lógica la causa es esa cerrazón del PAN, si algo yo me he comprometido, Rodrigo, de llegar a ser el próximo dirigente es abrir el PAN y abrirlo de veras. Yo estoy pretendiendo llegar y anunciar una reforma estatutaria cuasi inmediata para que en los estatutos, no en la voluntad de un dirigente, en los estatutos conste que pueda ser incluso utilizado como método de elección de candidaturas el método primario. Fíjate, ni siquiera es solo para panistas, es para la gente. En cada distrito, en cada municipio, en cada estado, decir yo comulgo con el PAN y con lo que defiende y yo también quiero participar en esas candidaturas. Lo que tenemos que hacer es explicárselo a la gente, que el PAN está abierto y que puede ser un vehículo para tu propia voz. Que Jorge, ¿estarás de acuerdo que uno de los grandes pecados de quienes han dirigido Acción Nacional, en la última década por lo menos, se han encerrado? Se ha convertido esto en un club donde no se aceptan nuevos miembros o es muy difícil aceptar nuevos miembros. Tan es así que se ha dado origen a un término que llaman los padroneros. Es decir, los que controlan el padrón son los que controlan el partido y son los que controlan el dinero. Y se ha vuelto el pequeño negocio, esa es nuestra crítica del lado Código Magenta, de algunos cuantos. ¿Qué respondes y cómo romper este status quo de lo que aquí en Magenta denominamos los padroneros? Mira, un poco como te decía, estar absolutamente resueltos de a de veras, Rodrigo. Porque yo sé que cuando uno está aspirando a un cargo, puede sonar a modo candidato. Si yo llego a ser el dirigente, es el compromiso de a de veras de adherir al Partido Acción Nacional. Pero mira, tenemos una gran ventaja. Mi contrincante, Adriana Dávila, sí, a quien siempre de ella voy a hablar bien, nunca voy a tener otro comentario que no sea para bien de ella y de su panismo y de su patriotismo, quiere hacer vender la idea, desde mi punto de vista, de que esta apertura va a ser completamente resistida por estos liderazgos a los que ellos denominan. Específicamente hablemos tal cual, de Marco Cortés. Marco Cortés, quien ha sido el dirigente nacional actual, es señalado pues, como alguien, no sé si él es el padronero, pero sí es el mayor beneficiario de este sistema de feudos, de padrones estatales. Sí, mira, complementando mi respuesta anterior, se quiere hacer creer en esta contienda que esos liderazgos denominados por algunos padroneros se van a resistir a la apertura. Eso es lo que se quiere hacer creer. No les creas porque ellos estarían perdiendo privilegios y nunca van a permitir esa apertura del PAN. Cuando yo te puedo asegurar, mi querido Rodrigo, yo no sé si he hablado con padroneros o no padroneros, yo solo sé que he hablado con los liderazgos locales, estatales del PAN, y te puedo asegurar que un 85% de ellos ya me compran esta idea, lo entienden. Lejos de decir, no, jamás vamos a abrir el partido, dicen, Jorge, entendemos que ya no hay de otra. O abrimos de a de veras al partido o nos vamos a ir reduciendo cada vez más.
Y te diría que si va a haber un 20%, 15% de personas o de liderazgos que se sigan resistiendo, pues va a bastar con que vean al otro 80% que ya no, para que entiendan que ya llegó esta era. Punto. La diferencia que quizá hay entre Adriana y yo es que a lo mejor, mi querida Adriana, no me pongo yo en su boca ni en su voz, pero a lo mejor la gran diferencia es que ella pretende que esta apertura sea por manotazo, por imposición. Cuando yo sé, porque lo sé, Rodrigo, porque llevo 30 años en el PAN, que si ese es el método que se pretende implementar, el de la imposición de una apertura, no lo vas a lograr. ¿Qué le respondes a todos ellos que dicen Jorge Romero es el candidato de Marco Cortés? Que si bien Marco Cortés no quiso soltar el partido, sí se lo quiso dejar a uno de sus amigos, que es Jorge Romero. ¿Qué respondes a esa parte? A ver, que para empezar, yo siempre lo he dicho, Marco es mi amigo, nunca voy a dejar de decirlo ni de él, ni de nadie. Nada más que Marco es un individuo y yo soy otro. Así de simple. Yo sé que también se persigue narrativamente esa superasociación, ¿no? Marco, Jorge. Ergo, si no te gustó la dirigencia de Marco, por lo tanto va a ser lo mismo Jorge. Está bien, yo lo entiendo, que estemos en una contienda. No sé si tomarlo hasta como un cumplido de que no son golpes directos a mí. O sea, son negativos por asociación. Pero bueno, o sea, yo lo que te quiero decir es, el PAN, por más que quieran venderlo, no funciona así. No es verdad, lo digo con toda claridad, que Marco tenga ni en su culmen de presidente un poder tal que prácticamente de manera unilateral pueda determinar una decisión de este tipo. Es que no funciona así el PAN. De veras no. Más allá de una contienda. También yo se lo he dicho a Adriana, se lo dije en el último debate. ¿Con qué criterio un liderazgo es padronero y con qué criterio no? No puede ser que el criterio en medio de una contienda sea, si el liderazgo me apoya a mí, es puro y es prístino y es un liderazgo libre. Y si te apoya a ti, es padronero. Eso es argumentativamente una falacia. El PAN no funciona así. Por eso hemos tenido una campaña en donde ambos nos hemos expuesto, la gente nos escucha y al final la gente decide. ¿Ha habido abusos en la afiliación? Yo soy el primero en decirte que sí, Rodrigo. Pero decir que el PAN es una institución secuestrada, donde 30 personas deciden todo y todos los demás afiliados panistas militantes obedecen como zombies o como robots, eso no es el PAN. Pues pregúntenle al panista si alguien vota por él. Eso no es así. Yo respeto mucho a Marco, pero de llegar yo primero Dios... ¿Cuál es tu calificación de la gestión de Marco? ¿Cómo calificas cualitativamente? Yo creo que fue un acierto el hacer una coalición, te lo digo, para defender al país de las barbaridades de la 4T. Creo que eso se vio reflejado en una elección en el 21, en donde el PAN y los demás partidos de oposición crecimos en los números para poder frenar lo que, por ejemplo, hoy están haciendo. Y quizá, creo que ese fue el momento más alto y quizá el momento más bajo fue cuando se tomaron decisiones en una alianza, por ejemplo, en Coahuila. Por supuesto, el propio Marco lo denuncia públicamente, que había acuerdos donde se repartían hasta notarías. Esa es una política que debe mantener y perseguir el Acción Nacional todavía. O sea, llegar a acuerdos donde se reparten notarías con firmas de por medio. No sé si mi sonrisa ya te lo diga todo, hermano. Evidentemente que no. Ese lo estaba considerando como quizá el punto lamentablemente más bajo de esta dirigencia, en donde no se pueden mezclar ese tipo de cosas. Lo digo con todo cariño y con todo respeto, pero es que no se puede hacer esa mixtura. De por sí tenemos que hacer una súper revisión, Rodrigo, de nuestra política aliancista. La tenemos que pensar muy, muy bien. En Nuevo León, en todo el país. Tenemos que tomar decisiones, que entendamos también de eficacia electoral. También somos partido político y tampoco vamos a ser ingenuos ni dejados. Y también sabemos de aritmética básica y de estadística y de probabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes y muy rápido. Pero cerrando esta idea te lo diría. Como todas las gestiones tuvo aciertos, tuvo errores. Yo lo que sé... No sé cómo se vaya a interpretar esto, pues depende de cada individuo que nos vea o nos escucha. Yo lo único que sé es que yo soy distinto a Marco Cortés. Soy otro liderazgo
Y así como hay muchas personas que hoy por hoy lo apoyan a él y quizá no a mí, también hay muchas personas que me apoyan a mí, pues más allá de él o incluso ya muy a disgusto con él. Viene otra nueva era. Yo sé que, y con esto concluyo, yo sé que un hecho vale más que 10,000 palabras. Entonces, pues mis hechos son los que habrán de hablar por mí. Qué bueno que tocas el tema de Nuevo León, porque creo que Nuevo León es una metáfora en muchos sentidos de qué ha sucedido en un Partido de Acción Nacional a nivel nacional. Nuevo León fue una de las grandes cunas del panismo nacional. Aquí se encumbraron muchísimos liderazgos, muchísima enjundia que hubo aquí. Pero en este momento, lamentablemente para los panistas, el partido se ha convertido en muchos sentidos en un apéndice del PRI. Consecuencia sí de la alianza, pero consecuencia que no se han alimentado los liderazgos. Y consecuencia también que hay un grupo político, porque hablabas también recientemente de que tú no ves resistencia y que se puede abrir el padrón. Pero aquí en Nuevo León, durante 20 años, una triada de personajes que son Víctor Pérez, Seferino Salgado y Raúl Gracia, han controlado el padrón y han controlado la política que se hace desde Acción Nacional. Tan es así que se desplazó, digamos, a la vieja guardia y a pesar de que tienen 20 años en el poder, les llaman la neocúpula panista. Una neocúpula que por muchos es muy cuestionada. ¿Tú encuentras que Gracia, Salgado, Pérez se puedan abrir a estas reformas que pretendes? Sí, claro, te contesto sí, pero clarito y estoy seguro que me van a ver los tres. Les mando un saludo. Mira, quiero decirte primero nomás un comentario. No sé si comprarte el que nosotros funcionemos como un apéndice aquí del PRI. Nosotros, me parece que en Monterrey, corrígeme si estoy mal, hermano, fueron muchos más votos por el PAN los que dieron el triunfo a Monterrey. Pero los líderes siguen siendo los del PRI, es la diferencia. Mira, yo te contesto la segunda parte de tu Al menos pregunta. en el caso de la alcaldía de Adrián de la Garza. Yo estoy absolutamente convencido de que estos tres liderazgos que tú acabas de mencionar sí están listos y dispuestos, y me atrevo a decir que incluso con convicción a dar este paso. Es que mira, Rodrigo, en verdad ya todos lo digerimos. De una u otra manera todos los panistas amamos al PAN. Si no hacemos lo que tengamos que hacer para salvar al PAN, entonces el PAN se va a implosionar. Yo sé que ellos tres aman, cada quien desde su punto de vista e historial, al PAN. Y he hablado con ellos y me compran el que se tiene que hacer esta apertura. Es más, te pondré un ejemplo. O sea, al PAN le cayó el 20. Yo estoy seguro que sí. Mira, cuando hablaba de resistencias no eran ellos, no me refería yo a ellos. Te pongo el ejemplo, me explicaban cómo en San Pedro incluso tuvieron un modelo muy interesante, a ver si lo podemos replicar incluso una primaria abierta. Primaria abierta y con ponderación de una encuesta que te habla de lo que dice la gente afuera, más una votación primaria de mezcla de militancia más ciudadanos, pues eso es lo que tiene que hacer el PAN. ¿Cómo se van a resistir ellos si ellos lo acaban de implementar en San Pedro? Y mira lo que pasó en San Pedro, más el superliderazgo de nuestro alcalde Mauricio, obviamente, pero es un modelo que San Pedro es la prueba de que funciona y surgió en San Pedro. De los que dicen que se van a resistir a la apertura, no, se les ocurrió a ellos. Y ese es un modelo que tenemos que explorar seriamente para el resto del país. Y es un modelo que estoy seguro que va a funcionar. Jorge, donde el panismo me queda claro que sigue siendo competitivo a pesar de los últimos resultados, es en la Ciudad de México, que es tu casa donde tú eres uno de los grandes operadores del PAN en la capital del país. Desde tu punto de vista, ¿qué sucedió? ¿Por qué Santiago Taboada, que muchos lo veían como alguien que podía frenar esa ola morenista, finalmente se quedó en la rayita? Mira, es un conjunto de factores. En efecto, mi querido Rodrigo, nosotros en la Ciudad de México pasamos de un 2018 de un 13% a un 2024 con casi un 30%. Entonces sí es mucho lo que hemos logrado. Lo hemos logrado por nuestra unidad partidista. Pero te contesto puntual. Nosotros no peleamos parejo. Rodrigo, en el caso de la Ciudad de México no solamente fue contra el poder que te da el dinero de los recursos públicos y de los programas sociales. En el caso de la Ciudad de México también hubo una muy miserable persecución política a muchos panistas y particularmente a Santiago Taboada. Y lo digo con claridad.
con una fiscalía sicaria al servicio de los intereses electorales de un partido en el poder. Bueno, quedó demostrado que la fiscalía espió abiertamente a Santiago Taboada. ¿Y a mí? Y con geolocalización. Eso es de la autoridad moral, Rodrigo. Los que ya no espían. Los que nos dan clases de moral pública a todos los demás. Los de la 4T, pues los de la autoridad moral. Está comprobado que espiaron, geolocalizaron a muchos panistas, empezando por el candidato. Entonces, imagínate el nivel de reto. Debo de decirte que quizá, y no nos va a volver a pasar, quizá nos confiamos, nunca creímos que iban a llegar a tal nivel de intervencionismo estatal. A ver, uno de los factores importantes que pesaron en la elección desde mi punto de vista fue la construcción de esta narrativa de que tú, Taboada y un sinnúmero de panistas que han detentado posiciones clave en la capital son parte del llamado cártel inmobiliario. Sí. Y ahí hay una parte, bueno, pues la responsabilidad está, por supuesto, en los perpetradores de esta narrativa. Claro. Pero también, ustedes, ¿por qué no le han sabido explicar a la gente que no son eso, que son otra cosa, que ese tema no trasciende? Porque es un tema, y te lo firmo, sí, que trascendió muchísimo en el electorado. Sí, pues justo a eso iba. A ver, mira, en el 2000, te voy a responder puntual, pero contextualizando. Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno y hoy es presidenta, fue una del 18 al 21 y fue otra del 21 al 24. Del 18 al 21 le compro. Nuestra esperanza era que como presidenta fuera algo similar, no fue ni modo. Del 18 al 21 como jefa de gobierno sí tenía una frecuencia más administrativa, más científica incluso. Me decían que la gente no hablaba de política con ella, hablaba de obra hidráulica. Muy bien. En el 21, mi querido Rodrigo, pasamos el PAN de una alcaldía, la Benito Juárez, a 9 alcaldías de 16. O sea, la alianza ganó la mitad de la ciudad. Y eso los desquició. Los desquició. Al grado, Rodrigo, en donde su decisión estratégica fue: hagan lo que tengan que hacer para pararlos. Y la brillante idea que tuvieron fue la del cártel imaginario, como yo le llamo. Y si hoy por hoy insisto en llamarle cártel imaginario, es porque, Rodrigo, 2 años después, un Santiago Taboada, un Jorge Romero, no tenemos ni una sola imputación. Ya no te digo que hemos ganado... De la fiscalía que los espió. Ni una. Ya no te digo que vamos en la fase probatoria y vamos ganando. No hay ni un proceso. Es que no hay ni siquiera una sola imputación. En Twitter, en redes, todas las del mundo. Por parte de una autoridad no hay ni una sola imputación. Perdón, pero no es porque a nosotros nos defiendan o nos cuiden los gobiernos. A nosotros nos persiguieron los gobiernos, Rodrigo. Como yo digo entre broma y broma, si por ellos fuera, nosotros, Santiago Taboada y yo, estaríamos en San Juan de Ulúa, con salitre cayéndonos. Si por ellos fuera, el punto no es que no hayan querido, es que no pudieron. 2 años después, casi ya 3, con espionaje de por medio. Esto fue la muestra más clara de abuso de poder. Así como están ya funcionando, Rodrigo, sacaron una reforma judicial cortándole el cartucho a alguien en la cabeza. Le dijeron, o jalas o hasta aquí llegas. Esos de la autoridad moral. La 4T, los de la autoridad moral. Estás hablando del senador Yunes. Por supuesto. Y de otros 3. No nada más fue él. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de qué es lo que se viene, Rodrigo. O sea, nosotros sabemos que es un gobierno intolerante, enojón, que cuando lleguen sus primeras crisis van a echar mano de lo que tengan que echar para querer llamar la atención. Yo estoy muy consciente de que si llego a ser el dirigente, pues en cualquier momento le ponen play otra vez a la cancioncita. Pero bueno, yo no voy a dejar de decirlo. ¿Qué imputaciones hay contra mí? Me buscaron, Rodrigo, no tienes ni idea. No se lo podían creer. Yo creo que no se lo podían creer. Pues qué bueno, que crean lo que quieran. Lo que te puedo asegurar es que si yo llego a ser el presidente, no va a haber presión al nivel que llegue que haga que se doble la voz de Acción Nacional. Acción Nacional la gente lo puede saber y por favor confiar. Va a ser la oposición que sin groserías, sin gritos, no nos hacen falta, pero que con toda valentía vamos a defender a este país para lograr quitarles estos números e impedir el retraso nacional.
Jorge Romero, cierro con esta pregunta. ¿Ya fuiste opositor en un gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital? 2021 le fue muy bien. 2024 se quedaron en la línea. ¿Cómo se es oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ahora a nivel federal? Mira, qué buena pregunta. Si nosotros hiciéramos una analogía cronológica, te diría que pasamos de una alcaldía a 9 y por lo tanto podemos pasar de como estamos hoy a muchos mejores números en el 27, insisto, saliéndonos el 100% del tiempo del ring, de la guerra y hablándole a la gente de lo que hacemos bien. Es que hay un voto duro que sí nos pide nuestra lucha constante y nunca les fallaremos. Pero hay un voto blando, si me permites hablar como partido político, Rodrigo, hay un voto blando que sí nos quiere escuchar proponiendo cosas. El PAN nunca le va a quedar mal a los que piden nuestra voz para defender a México, pero vamos a entrar a una secuencia y vamos a inundar este país de lo que ahora nosotros vamos a proponer. Y vamos a medir qué gusta y qué no. Pero yo estoy convencido que esa es la manera, con unidad interna, renovándonos y abriéndonos, siendo más ágiles y tematizándonos, enarbolando causas que la gente entienda. Estoy seguro que vamos a ser otra opción. Y eso por hablar solo de lo nuestro. Por hablar de ellos, pues simple y sencillamente ella ya no es él. Y todo el mundo me entendió. Y el primer factor de votación, lo tengo medido, en el 2024, el 2 de junio, el principal factor de votación por ellos fue él. El amor a él. A López Obrador. Así es. Y él ya se fue. Así es que este es juego nuevo y que cada quien juegue su ajedrez. Jorge Romero, candidato a la dirigencia nacional del PAN. Muchas gracias por estar en Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. A ti y a todo tu auditorio. Gracias.